Buenos días. El Seminario de la Muerte nuevamente con ustedes. Vamos a cambiar nuestro horario, nuestro calendario. A partir de marzo, ahora será el tercer martes de cada mes, como lo teníamos antes, preparándonos para cuando ya tengamos reuniones presenciales y regresemos al museo. Hoy me da mucho gusto presentar a Alicia Elena Vázquez Aguilar, egresada del Instituto Mora en la carrera de Historia. Ella ha presentado conferencias del Panteón de Santa Paula, de los cementerios de México y del Segundo Imperio. Hoy nos trae esta hermosa plática que se llama, como lo ven en su pantalla, de cementerios y epidemias, la Ciudad de México y el manejo de difuntos durante el siglo XIX. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias a todos los escuchas, y ya saben que si hacen preguntas, háganlas por escrito y la ponente les contestará por escrito. Si no lo reciben de inmediato, lo pueden recibir después. Así como ella recibirá todos sus saludos en forma escrita. Pues no te esperemos más y le damos la palabra. Alicia, por favor, estás en tu casa. Gracias, querida Inge. Pues hola, buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Ingeborg Montero por haberme invitado a dar esta ponencia al Seminario de Estudios sobre la Muerte y al Museo Nacional de la Revolución. Y desde luego, gracias a quienes se conectaron para ver esta presentación. Y bueno, comenzamos. Lidiar con las epidemias, enfermedades contagiosas y el manejo de difuntos, así como clausurar y reubicar los lugares de sepultura, no fue tarea fácil para los gobiernos, planificadores urbanos e higienistas del siglo XIX. Las mansiones de los muertos, llamadas así en aquella época por el ideal de que los cementerios debían ser lugares amplios, hermosos y perfumados, aparecieron y desaparecieron durante el siglo XIX mexicano para contener enfermedad y muerte, en una ciudad asolada por las epidemias. Esta presentación se centra en la construcción de cementerios decimonónicos en la Ciudad de México y en una constante búsqueda de las autoridades civiles y eclesiásticas por sacar los riesgos de contagio de la zona urbana de la capital mexicana y cubrir la demanda de sepulturas. Con la llegada de los españoles al territorio americano y la consecuente actividad evangelizadora, que caminó de la mano de la construcción de iglesias y espacios conventuales, la percepción de la vida después de la muerte fue trastocada y con ella los ceremoniales para los difuntos. Los restos humanos debían ser enterrados de cuerpo entero y, en principio, de manera individual. Las inhumaciones se hacían acompañadas de rituales religiosos en los atrios o el interior de las iglesias y conventos, aún en los más humildes. Así se contribuía a la salvación eterna de los muertos, además de perpetuar su memoria a través de oraciones y encendiendo cirios y veladoras, ofrecimiento de flores, inscripción de sus nombres en lápidas, nichos y monumentos funerarios, mientras la familia pudiera pagarlo, así como con las visitas regulares de sus familiares y amigos. La costumbre de enterrar a los muertos al interior de los templos o en sus atrios tenía que ver con las ideas cristianas sobre la muerte. Desde los tiempos del rey Constantino, se consideró un gran privilegio propio de reyes, nobles, obispos y príncipes el ser enterrado en un templo o cerca de los santos. Esa idea perduró entre los católicos hasta el siglo XIX y se asociaba a una sepultura cerca del altar con mayores posibilidades de salvación eterna. De hecho, entierros como esos se pensaban para personas importantes y también para aquellos que lo merecieran por haber llevado una vida ejemplar. En Nueva España, las sepulturas en las iglesias fueron para personajes importantes y para quien pudiera costearlo. En los espacios funerarios novohispanos existían jerarquías, según la posición social del difunto.
Los sectores privilegiados buscaban sepulturas para los suyos al interior de las iglesias y rechazaban espacios en los cementerios dispuestos de forma anexa a los templos, conventos, monasterios y hospitales. Estos últimos eran dejados para los más humildes. Desde el siglo XVI y hasta finales del siglo XIX, Nueva España y México padecieron epidemias de matlazáhuatl, tifus, viruela, cólera, fiebres, influenza, paludismo, entre muchas otras, con un gran número de decesos. Fue durante la epidemia de matlazáhuatl de 1737 cuando se abrió una importante cantidad de cementerios al interior y exterior de las edificaciones religiosas. Estos cementerios fueron desapareciendo entre los siglos XVIII y XIX mientras iban formándose otros. Para la segunda mitad del siglo XIX, entre los cementerios más importantes que existían en la Ciudad de México estaban los de San Pablo, San Diego, San Fernando, Los Ángeles, Santa Paula, El Francés, La Piedad, Dolores, Tepeyac y Campo Florido. Los entierros en espacios religiosos de fallecidos durante esas epidemias, como lo fueron todos en principio hasta la Reforma, constituían un problema sanitario que se sumaba a otros, como el del manejo de la basura en zonas urbanas. Desde luego, no solo los lugares y formas de dar sepultura propiciaban transmisión de enfermedades que terminaban con consecuencias fatales. También estaban implicadas cuestiones como la mala alimentación, los escasos servicios de salud y las condiciones pobremente salubres del entorno, además del referido mal manejo de desechos y desperdicios. Desde el siglo XVIII, como parte del movimiento ilustrado, se dieron cambios en formas de pensar que incluyeron preocupaciones en torno a la salud y las formas de cuidarla en espacios urbanos. A partir de consideraciones acerca de la calidad del aire, cuyo quebranto podría contribuir a la propagación de enfermedades epidémicas, los cementerios comenzaron a ser vistos como una amenaza. En su suelo se descomponían los cuerpos y las exhalaciones derivadas de ese proceso contaminaban el ambiente. Se pensó que al interior de los templos el problema sería aún mayor debido a la escasa circulación del aire, la cera quemada y el encierro. Desde luego, la situación parecía empeorar si se contravenían algunas medidas de sanidad básicas, como cubrir el cuerpo del difunto con cal viva y mantener el sepulcro cerrado por al menos 5 años antes de reutilizarlo. Sin embargo, era difícil cumplir del todo con estas últimas medidas cuando la ciudad era asolada frecuentemente por epidemias, dejando un número importante de muertos y pocos lugares donde sepultarlos. En atención a preocupaciones como estas, la corona española dispuso la creación de cementerios extramuros en las ciudades de todo el reino. Como resultado, en Nueva España los ordenamientos dictados en los años de 1787, 1789, 1797, 1804, 1813 y 1819, cada uno con sus particularidades, fundamentaron la construcción de cementerios alejados de la población. Ahora bien, en la capital novohispana, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, administrador del Hospital de San Andrés, se había adelantado algunos años a esas ordenanzas al proponer la creación de un cementerio que funcionara para recibir a las víctimas de la epidemia de viruela de 1779. Efectivamente, el arzobispo de México, Núñez de Haro, había lanzado ese año un edicto que respondía a una preocupación por minimizar los contagios y mantener con decoro los templos. Los primeros focos de riesgo identificados en el momento fueron el Templo del Sagrario y el Camposanto al interior del Hospital de San Andrés, por la gran cantidad de cuerpos que concentraban. El Hospital de San Andrés atendía a los enfermos por epidemia y también a los más pobres. Como una cuestión de emergencia, Núñez de Haro dispuso para entierros un terreno en las orillas del sur de la ciudad conocido como el Caballete, a espaldas de la capilla de San Salvador el Seco, en la zona de lo que hoy conocemos como la Colonia Doctores. Finalmente,
En 1784, por iniciativa del mismo arzobispo Núñez de Haro, se pudo formar un cementerio lejos de la ciudad que atendería las necesidades de la capital novohispana. Era una extensión del camposanto que ya existía en el Hospital de San Andrés y en principio funcionaría para los fallecidos en el nosocomio. Se formó en un terreno al noroeste de la Ciudad de México que pertenecía a las monjas jerónimas y era conocido como Santa Paula, en el antiguo barrio de Santa María la Redonda, donde solo había jacales, y se bendijo en 1786. Núñez de Haro pagó el terreno y su construcción. Así, a finales del siglo XVIII, la capital contaba con dos cementerios extramuros, el del Caballete y San Andrés. En apego a la ordenanza de 1789, el arzobispo Núñez de Haro y el gobierno virreinal consideraron la posibilidad de formar un cementerio general en los terrenos del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, lo que hoy conocemos como la Colonia Guerrero. El templo estaba entonces en construcción. Con este fin era comenzar a dar forma a esa red de cementerios periféricos que esto tenía como fin más bien dar forma a esa red de cementerios periféricos que se deseaban lograr. La construcción de un cementerio general, decía Núñez de Haro, podía ser vista como un ejemplo por otras ciudades novohispanas. El proyecto no prosperó. Lo anterior no quiere decir que se negara la necesidad de abrir nuevos cementerios en la capital, ni que el gobierno virreinal, religiosos o ayuntamiento dejaran de hacer propuestas en este sentido, pero eran proyectos que representaban un gasto considerado excesivo. De cualquier modo, todos manifestaban una inquietud inspirada en las ideas ilustradas. Esto es, formar espacios de entierro ordenados, estéticos, limpios, con libre circulación del aire y donde las emanaciones pútridas de los cadáveres no enfermaran a la población. En 1797, otra epidemia de viruela sacudió a la capital novohispana. Las víctimas eran enterradas en el camposanto de San Andrés, mientras algunos personajes más acaudalados obtuvieron una concesión del mismo arzobispo Núñez de Haro para hacer inhumaciones en los elegantes conventos de San Cosme y San Hipólito. Debido a la lentitud en el traslado de los cadáveres de la gente humilde hasta el camposanto de San Andrés, Núñez de Haro dispuso que se llevaran al cementerio de San Lázaro, que estaba al oriente de la ciudad y más cerca del centro. Para solucionar la demanda de sepulcros más exclusivos, resolvió que quienes lo solicitaran pudieran acceder a ellos en los cementerios de Santiago Tlatelolco, San Pablo y San Antonio Tomatlán, todos ellos ubicados en templos periféricos. La cédula de 1804 reiteraba la importancia de formular leyes más severas que prohibieran enterrar en poblado. Sin embargo, el ayuntamiento seguía oponiéndose a la construcción de un cementerio general porque lo seguía considerando un gasto excesivo y argumentaba que ya había suficientes cementerios adentro de la ciudad y que una prohibición como esa provocaría que la iglesia perdiera los ingresos por enterrar en sus conventos. Para entonces, el arzobispo Alonso Núñez de Haro ya había fallecido, pero el gobierno virreinal seguía insistiendo en construir dicho cementerio junto a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Incluso, el reconocido arquitecto Manuel Tolsá realizó un plano, pero la corona no pudo financiar el proyecto debido a la insurrección del reino. Entre 1787 y 1813, las autoridades de la capital trataron de cumplir con las ordenanzas de la Real Cédula, principalmente en lo que respecta a sacar los cuerpos de las iglesias y prohibir que se siguieran realizando entierros adentro y afuera de estas y otros espacios religiosos. En ese periodo, además de los camposantos de San Andrés y del Caballete, adquirió importancia el de San Lázaro. Estos cementerios recibían los cuerpos de gente humilde. En 1813, una epidemia de tifo azotó a la Ciudad de México y alrededores. El virrey Félix María Calleja dispuso que todos los difuntos, por enfermedad contagiosa o no, debían ser sepultados en Santiago Tlatelolco, San Lázaro, El Caballete y San Andrés. También comenzaba a discutirse la posibilidad de cremar inmediatamente a los muertos, y no hasta que fueran trasladados a los osarios 5 años después o más, principalmente
para reducir los peligros que encerraban las sepulturas, aunque nada se concretó en ese sentido. El cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles seguía sin poder construirse porque el ayuntamiento carecía de recursos para solventar los gastos requeridos, aunque también argumentaba que no era necesario. Decía que no había motivos de peso para construir otro cementerio, que el costo de su construcción era excesivo, que había suficiente espacio en los conventos y hospitales y que ya se había gastado en el cementerio de San Lázaro. En 1819 se expidió otra cédula real que daba continuidad a las anteriores, pero sacar los cementerios de la Ciudad de México seguía sin poder concretarse. En 1820, José María Casasola, regidor del ayuntamiento, exponía no solo la mala ubicación de los cementerios respecto a los vientos reinantes, sino también las malas condiciones en las que estaban. Una de sus observaciones era que se habían formado en terrenos pantanosos, lo que impedía excavar profundamente sin encontrarse con agua. Lo decía en especial del Camposanto de San Andrés, formado en las orillas de la Lagunilla. Por cuarta vez se pensó en construir un cementerio general en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Se hicieron cálculos más accesibles y nuevos planos, pero una vez más todo se quedó en el proyecto. Aunque se había conseguido formar o aprovechar mejor los cementerios periféricos, a las preocupaciones de las autoridades se sumaba que estos no tenían un acceso controlado. Las puertas de San Lázaro estaban muy deterioradas y el caballete no tenía barda ni protección alguna. Aunado a ello, había quejas del mal manejo que se hacía de los cuerpos. En San Lázaro no eran totalmente sepultados, según los testigos. Los entierros que se hacían en caja no lograban llegar a profundidad debido a la humedad y sobresalían de la superficie del suelo 1 o 2 pulgadas. En el Caballete se denunció a un tocinero por llevar a engordar a sus cerdos con los restos allí depositados. La mala vigilancia también permitía que los cuerpos fueran profanados, que se les robara la ropa y objetos con los que habían sido enterrados. Incluso se reportó el abuso del cuerpo de algunas mujeres. Los sepultureros lucraban también con los restos humanos. Por ejemplo, durante una operación de limpieza de los sepulcros del Sagrario, se supo que la tierra que había sido llevada al cementerio de San Lázaro iba revuelta con restos de mortaja y restos óseos, y que fue vendida por los trabajadores a una salitrera en las inmediaciones de San Lázaro para que se utilizara en la fabricación de pólvora. También se descubrió en algunos cementerios a personas robándose trenzas de pelo. Seguido de todas estas acciones, se reportaban enfermedades y muertes repentinas. En suma, no había una verdadera distancia con los muertos, muchos de ellos fallecidos en las epidemias. De esta manera, aunque se logró sacar los espacios de entierro del centro, fue muy difícil concretar proyectos para mejorar la relación de la cuestión funeraria y la salubridad en la Ciudad de México durante el primer cuarto del siglo XIX. En el México independiente, continuó el empeño por reformar los lugares de sepultura de la capital. Existe registro de que entre 1821 y 1851 hubo al menos una decena de esfuerzos en esa dirección, tanto de parte de la Iglesia como del Ayuntamiento. Algunos se quedaron en proyectos, fundamentalmente por falta de recursos. Otros tomaron forma, aunque sin acabar de resolver ninguno de ellos ni en conjunto, los problemas de falta de cupo y condiciones de higiene necesarias. De entre esos esfuerzos fueron particularmente notables los proyectos de espacios funerarios de los arquitectos Paz y Perovani de 1821 y 1822, así como el plan elaborado por el ayuntamiento en esos mismos años. En dichos proyectos destacaba la idea de hacer un cementerio laico que recibiera a difuntos de todos los sectores sociales sin excepción, civiles y militares, religiosos y jerarquía eclesiástica, políticos modestos y prominentes, no todos mezclados, sino con lugares propios según jerarquías y condición, pero todos dentro del mismo cementerio construido fuera de la traza urbana. En 1821, también se hizo un presupuesto para abrir un cementerio general en el Colegio de Santiago Tlatelolco que costaría 50,000 pesos, una cuantiosa cantidad para la época.
Se pensaba que el sitio podría recibir hasta 22.216 cadáveres. Aunque estas ideas seguían sin materializarse, se iba avanzando hacia el tan anhelado orden en la relación cementerio-ciudad que se buscaba desde finales del siglo XVIII. Entre 1824 y 1833, hubo políticas de gobierno más decididas para crear nuevos cementerios. El primer panteón civil, el Panteón Inglés, se creó en 1824 para protestantes ingleses y extranjeros. Se construyó junto con una capilla anglicana en un pequeño terreno en la ribera de San Cosme y la calzada de la Verónica, sobre un potrero conocido como la Cuchilla o Plazuela. El terreno fue donado a la corona británica por el presidente Guadalupe Victoria, y el ayuntamiento dio posesión del lugar al cónsul general británico. El cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles finalmente se construyó en 1832, aunque no como cementerio general. Fue financiado por José María Santiago, capellán de ese templo, justo en el terreno donde lo había proyectado el arzobispo Alonso Núñez de Haro. En ese mismo año se abrió el Panteón de San Fernando, uno de los más exclusivos y mejor construidos de la ciudad, junto al colegio del mismo nombre. En 1833, la Ciudad de México volvió a ser asediada por una epidemia, el cólera. La historiadora Lourdes Márquez Morfín refiere que este hecho marcó un parteaguas en aspectos de salud pública al haber llamado la atención de las autoridades y de los individuos hacia la pobreza, la falta de higiene, la insalubridad, el mal estado de los servicios urbanos y la carencia de médicos. La epidemia de cólera de 1833 siguió empujando a las autoridades a crear un cementerio general. No obstante, debido a la alta mortandad, se tuvieron que volver a abrir los cementerios del centro de la ciudad para cubrir la demanda de sepulturas y se habilitó como cementerio general el camposanto del convento de Santiago Tlatelolco. Allí tendría que enterrarse a las víctimas de la epidemia. El propio ayuntamiento asumió la administración del cementerio de Tlatelolco, no la iglesia, a pesar de haberse habilitado en un convento. Había comenzado ya ese juego de tira y afloja entre la iglesia y el Estado por el control de los cementerios, el cual se resolvería con la reforma a mediados del siglo XIX. De cualquier manera, aunque Santiago Tlatelolco funcionaba como cementerio general, no se recibían en él los cadáveres de protestantes. Estos tenían que seguir siendo sepultados en su propio cementerio. En 1834 se dispuso que el cementerio de Los Ángeles serviría como auxiliar del de Tlatelolco, únicamente si el cupo se veía rebasado. Asimismo, se formó una comisión de cementerios, y aunque se creó un fondo para construir un panteón general con un presupuesto y planos de los arquitectos Heredia y Mozo, la historia se repitió. La comisión declaró la obra como costosa e inútil. Se creía que el cementerio tendría problemas para sostenerse económicamente, pues todavía se hacían excepciones en favor de personas pudientes para enterrarse en los templos, y los entierros de gente humilde y fallecidos en hospitales significarían escasos ingresos para la administración del cementerio. La idea del ayuntamiento de formar un cementerio laico de su propiedad seguía vigente en 1836, pero mientras obtenía los recursos económicos necesarios para hacerlo, seguía trabajando junto con la iglesia para contar con cementerios fuera de poblado que cumplieran con las condiciones de salubridad. Así, ese mismo año de 1836, acordó con el vicario capitular, el arzobispo Manuel Posada y Garduño, declarar cementerio general de Santa Paula al antiguo camposanto de San Andrés, el cual fue ampliado con la anexión del terreno del potrero de Santa Marta, lo que duplicó sus dimensiones. Este sería otro cementerio general provisional, porque el ayuntamiento seguía haciendo proyectos para formar un panteón municipal con plena autonomía de la iglesia. Esto no se lograría sino después de 1857. En 1842 hubo un avance en los intentos de secularizar los cementerios al establecerse un pago al municipio a cambio del permiso para poder sepultar. Poco después, entre 1843 y 1846,
se formaron los cementerios de San Diego, Campo Florido y San Francisco, de manera que durante la primera mitad del siglo XIX, la capital mexicana contaba ya con una cantidad importante de sitios de entierro, aunque seguían siendo insuficientes. De este modo se siguió insistiendo en la construcción de un panteón de gran capacidad y se continuó avanzando en esa dirección. En 1848 se dispuso que la construcción de panteones sería tarea exclusiva de la municipalidad. Pese a la resistencia de algunos sectores de la sociedad y del clero, a mediados del siglo XIX, el Estado finalmente había logrado clausurar los cementerios de las zonas céntricas, excepto el de San Francisco, y ganarle terreno a la iglesia en su administración. Poco a poco se avanzaba en la separación de los espacios de los vivos y los muertos y en la mejora de la salubridad pública. Solo faltaba concretar un panteón municipal que terminara con los problemas de los antiguos cementerios, producto de la improvisación y la emergencia sanitaria, tales como dimensiones insuficientes, mala planeación, poca vigilancia y falta de mantenimiento. En esos mismos años se formó el cementerio para estadounidenses en un terreno conjunto al Panteón Inglés. Entró en funciones en 1851 como el Panteón Americano. Después de haber recibido a los norteamericanos que murieron en las cercanías durante el conflicto entre México y Estados Unidos de 1847. Allí estuvo la fosa común de los soldados estadounidenses caídos. Se localiza y todavía puede visitarse en la calle de Virginia Fábregas, exactamente en San Cosme y Circuito Interior. Para 1851 había una cantidad importante de sitios de entierro en la Ciudad de México. Los intentos del ayuntamiento por asumir la administración de los cementerios y tomar distancia de la iglesia avanzaban, aún antes de las leyes de reforma. Sin embargo, los rituales funerarios seguían llevando un sello religioso. La Iglesia Católica seguía oficiando las exequias y los entierros iban acompañados de ceremoniales especiales, por ejemplo, del cortejo del fallecido. La iglesia se apoyaba de niños y jóvenes del Hospicio de Pobres para llevar a cabo los cortejos. Por lo general, acudían a realizar esas tareas 8 muchachos grandes que se alternaban para cargar el ataúd y 8 más chicos que caminaban por delante con cirios encendidos. Todos recibían un pago con recursos de las limosnas. La vestimenta de los infantes del cortejo consistía en traje y cachucha negros, así como una blusa ajustada por medio de un cinturón de cuero. Si se trataba del entierro de un personaje distinguido, llegaban a colaborar hasta 100 hospicianos, como ocurrió en los funerales de Lucas Alamán en el Templo de Jesús el 3 de junio de 1853. Detrás del cortejo avanzaban los carruajes con los dolientes. El número de carruajes dependía de la posición social del difunto. A mediados del siglo XIX ya habían empezado a usarse los carros fúnebres en forma de tranvía, que sustituían a los de 4 asientos utilizados hasta entonces. Además de cubrir el cuerpo de los difuntos con cal viva o carbón, los sepulcros se señalaban a veces. Por ejemplo, los espacios ocupados por las víctimas de cólera se marcaban con un empedrado. Hubo un tiempo durante la segunda mitad del siglo XIX en el que los entierros solo se realizaban de noche. Así lo refiere el cronista Artemio de Valle Arizpe, quien dijo desconocer la razón para que ningún entierro se llevara a cabo de día en el Panteón de Santa Paula. Una razón era que ante la negativa de algunos para sepultar a sus familiares afuera de la ciudad, los curas mandaban sacar los restos, aunque estuvieran recién inhumados, y llevarlos de noche a otros cementerios. Aunado a ello, tomando en cuenta las constantes epidemias que asolaron a la capital mexicana, es posible que los traslados e inhumaciones se hicieran en la noche por miedo a la propagación de la enfermedad entre la población y para evitar a los curiosos. Hasta la década de los 50 del siglo XIX, las autoridades y una parte de la sociedad se mostraron renuentes para aplicar al pie de la letra las disposiciones que promovían la salud, fundamentalmente las que buscaban un buen manejo de la relación entre los cementerios y la ciudad. Hubo intentos de personajes como el arzobispo Núñez de Haro y después de Vicente García, administrador del Hospital de San Andrés,
para que en los años 30 se abrieran más espacios donde realizar inhumaciones en las afueras de la traza urbana. Hubo otros intentos en la capital para tomar medidas en 1842, pero en realidad el cambio más importante con respecto a la definición de los lugares de entierro tuvo lugar con la promulgación de las leyes de reforma. Aun si la ley no se pudo aplicar con toda su fuerza en este momento, su propósito fue subsanar de una vez por todas el problema funerario de la Ciudad de México. La reforma representó un movimiento muy importante de separación del Estado y la Iglesia y de secularización de la vida pública. Desde luego, este movimiento tocó también al tema de los cementerios, al de su administración. En 1859 se decretó una ley de secularización de cementerios que dispuso, en primer lugar, la no intervención del clero en la administración de los cementerios y que renovó la prohibición de enterrar a los muertos en las iglesias. Consideró también las exigencias de higiene que venían planteándose desde tiempo atrás. Esta ley de 1859 mandó sacar los cadáveres de los espacios religiosos y llevarlos a los panteones en las afueras de la ciudad, así como, de ser necesario, la construcción de nuevos cementerios con la estructura y vegetación acordes a las preocupaciones sanitarias del momento. En el mismo artículo 7, en el artículo 7 quedó establecido con toda claridad y para poder garantizar la libertad de creencia que debía existir en todos los campos mortuorios un apartado donde se pudieran enterrar cuerpos sin símbolos religiosos. La ley de secularización de cementerios se propuso terminar con la costumbre de enterrar a los muertos en espacios religiosos y de paso, junto con la ley del registro civil del 28 de julio de 1859, reafirmaba la decisión del Estado de excluir a la Iglesia del control exclusivo del registro de los momentos clave en la vida de todo individuo: nacimiento, matrimonio y muerte. El entierro en espacios seculares administrados directamente por el ayuntamiento pasaría a constituir un servicio público y a sustituir lo que hasta entonces la Iglesia concedía como una gracia o un acto generoso. Para ejercer un verdadero control del registro de fallecimientos y de los entierros, el Estado necesitaba controlar los espacios donde estos últimos se realizaban. Cabe destacar que la secularización de los cementerios introdujo, incluso, cambios en algunos términos asociados a espacios funerarios de signo religioso. Cuando en la ley se hace referencia a futuros sitios de entierro, se les llama campos mortuorios y ya no camposantos, cuya connotación es religiosa. La ley de secularización de cementerios se había propuesto asegurar una esfera pública ajena a la Iglesia. Si bien avanzó poco a poco, en especial por lo que tocaba a los rituales funerarios que se mantuvieron todavía, por mucho tiempo. Pero de manera paralela a las disposiciones para separar Estado e Iglesia, las medidas tomadas con respecto a los lugares de entierro iban acompañadas, aunque no se enunciara explícitamente, de una preocupación por la salud pública. Esta se traducía en la prohibición renovada por el artículo 1 de la ley de enterrar cuerpos en los templos y conventos, pero también en pensar en la ubicación de los nuevos cementerios considerando la circulación del viento, garantizando el aislamiento mediante muros y sembrando vegetación que permitiera sanear el suelo y el aire, como quedó dicho en su artículo 7. Además, la forma en que se normó de manera tan específica los espacios y tipos de sepultura, la profundidad de que debían ser hechas las inhumaciones, la distancia que debía guardarse entre un difunto y otro, y el tiempo mínimo para poder abrir un sepulcro, muestran con claridad sus preocupaciones por temas de higiene pública. Esto se estableció en los artículos 8 y 14. La puesta en práctica de la ley se topó con problemas, como el traslado de cuerpos fuera de las iglesias, atrios y camposantos contiguos. El derecho a perpetuidad de los lugares de entierro era un obstáculo e impidió que los cuerpos fueran trasladados con rapidez a los nuevos cementerios,
y, en consecuencia, que los espacios mortuorios que se estaban desocupando pudieran ser clausurados en su totalidad. Eso se resolvió en 1872, indemnizando a las familias de los difuntos con espacios de dimensiones iguales en los panteones de la Villa de Guadalupe y el de Dolores, entre otros. La reforma liberal secularizó los panteones y los asuntos de la muerte, registros de fallecimiento y administración de los panteones, pasaron a manos del Estado, pero la tradición religiosa pesaba mucho todavía y los rituales funerarios siguieron siendo esencialmente los mismos. En palabras de Antonio García Cubas, historiador y geógrafo mexicano que nos legó la crónica de aquellos años, eso fue exactamente lo que sucedió. Todos van a la mansión de los muertos, decía, y los mismos escépticos al entrar en el camino trazado por los actos civiles no pueden prescindir de penetrar en los que marcan los religiosos. Pese a los cambios políticos y sociales, pocos escapaban a las costumbres dictadas por la religión católica en torno a la muerte. La literatura de la época daba cuenta de la importante presencia que todavía tenían dichos rituales después de la Reforma, y nos provee una mirada a las dinámicas en los cementerios en el último cuarto del siglo XIX. Una de las opiniones que más destacan en este sentido es la del escritor Ignacio Manuel Altamirano, quien relataba que, de poco tiempo a esta parte, se observa que van volviendo furtivamente y alentadas por una cierta tolerancia las bellas manifestaciones públicas, los venerandos ruidos del culto católico. Aunque no dejaba de manifestar su repugnancia por los cementerios de las grandes ciudades y por el espectáculo que se veía en ellos en esas fechas que la gente iba, como cada año, a divertirse, comer e ingerir alcohol. Prácticamente así se desenvolvió la cuestión funeraria casi hasta el último cuarto del siglo XIX. Hacia 1869, el gobierno de la ciudad pidió al Consejo Superior de Salubridad, que funcionaba desde 1841, un amplio informe sobre las condiciones de higiene de los cementerios capitalinos. La máxima autoridad médica puso énfasis en aspectos como la cercanía entre los cadáveres y la mala calidad de los nichos. Uno de los cementerios que señalaron en su informe fue el de Santa Paula. Dijeron que era peligroso y que debía ser clausurado inmediatamente, por lo que ese mismo año se dispuso cerrarlo, aunque no fue así, y establecer el panteón municipal en Campo Florido. Para el gremio médico, los cementerios de la ciudad eran almacenes de carne humana en putrefacción y había que remediarlo. Como resultado de las opiniones del Consejo Superior de Salubridad, se estableció que los nuevos cementerios tenían que ser construidos con materiales de mejor calidad, tomando en cuenta la altura respecto a la ciudad y el tamaño del terreno, así como la dirección de los vientos reinantes. También el proceso de descomposición de los cuerpos, las formas de entierro y exhumación, así como el estado del cuerpo al momento de sepultarlo. La ciencia había fijado su atención en la cuestión funeraria y sus problemas, y reconocía como su labor valorarlos y sistematizarlos. Asimismo, relatos como el de Altamirano visibilizaban los problemas que enfrentaban los antiguos cementerios en sus años de mayor decadencia, principalmente entre las décadas de 1870 y 1880, se publicaron diversas crónicas de la situación funeraria en la Ciudad de México, quizás como una forma de llamar la atención de las autoridades ante una situación de salubridad que debía ser atendida. No en vano se les llamaba campos de la muerte, pudrideros urbanos, depósitos de los recuerdos, focos de emanaciones deleterias, monstruos, almacenes de carne humana en descomposición, y se decía que debían convertirse en mansiones de los muertos con jardines de aroma perfumado y agradable vegetación. Algunos de estos cementerios habían sido funcionales y muy hermosos en su momento, pero casi siempre como respuesta a la improvisación. Altamirano se refería al cementerio de Campo Florido como un potrero horripilante, que podría ser un bosque muy salubre y muy hermoso,
Del de San Fernando, a pesar de la limpieza y prestigio que lo distinguían, decía que era un sitio igual de lúgubre y de mal gusto que todos los cementerios se construyó el clero. Altamirano vislumbraba, y no estaba equivocado, que con el aumento de la población, San Fernando, como otros cementerios, quedaría en medio de la ciudad y que sería un volcán de peste, un ángel exterminador, una amenaza perpetua. Por eso, opinaba, debía construirse un cementerio lejos de la ciudad, como se hacía en Francia con los bosques sagrados. Denunciaba una situación similar en el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, donde los nichos estaban en el mayor descuido y las paredes cayéndose. En 1871, después de varios intentos que no lograban concretarse por la demanda de sepulturas en la ciudad, la ley de secularización de cementerios se aplicó con rigor y finalmente fueron clausurados la mayoría de los antiguos sitios de entierro. Se concluyó que debían cerrarse definitivamente los panteones más sucios y peligrosos, entre ellos Santa Paula, Los Ángeles y San Fernando. Mientras se construía un cementerio que se ajustara a los planteamientos médicos, que fuera suficientemente civilizado, podrían usarse el de Campo Florido y el del Pocito, en la villa. Hay que decir que si San Fernando sobrevivió, lo hizo secularizado, y principalmente porque allí fue sepultado el presidente Benito Juárez. Los entierros en zanjones propiciaban que los perros y sopilotes sacaran los cuerpos. Por ello, en ese mismo año el gobierno del Distrito Federal prohibió este tipo de sepultura, además del uso de cajas de zinc y nichos. Además, los científicos habían descubierto que los gases desprendidos por los cuerpos en descomposición, depositados en los nichos, eran tan peligrosos como los emanados de los cuerpos depositados en la tierra, porque lograban colarse por la porosidad de los muros y mezclarse con el aire, y pasados muchos años, al abrir la sepultura, eso era un golpe de veneno aún peor que si se exhumara el cuerpo de alguien que hubiera sido inhumado en la tierra. Además, el cuerpo no solo desprendía vapores naturales de la descomposición, a ese proceso se sumaban los efectos de la capilaridad, es decir, cuando los líquidos emanados del cuerpo también se evaporaban y traspasaban los muros. No se hicieron más nichos en la ciudad, aunque los existentes permanecieron durante 5 años más, como mínimo. En el Panteón de Santa Paula se concedió un periodo de refrendo hasta 1879. Todavía estaba en discusión la cuestión de los miasmas. En 1873, la Gaceta Médica exponía diversas opiniones referentes a la descomposición de los cuerpos y varias sugerencias de los médicos para resolver el problema de los cementerios. Se hablaba aún de la transmisión de las enfermedades por los aires y de que los gases desprendidos de los cuerpos, sobre todo de los que se dejaban con el vientre abierto, se componían de hidrógeno sulfurado y fosforado, azoe, carbón y vapor animal, sustancias que viajaban fácilmente en el viento. Existía todavía una gran preocupación por las epidemias y la alta tasa de mortandad. Después de 1850, la Ciudad de México había tenido que lidiar todavía con el cólera morbus, sarampión, tifo, paludismo e influenza. No obstante, se iba avanzando hacia los descubrimientos de la bacteriología y el estudio de los microorganismos, emprendidos principalmente por el médico y microbiólogo alemán Robert Koch y por el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur. A partir de sus experimentos se pudo concluir que la causa de muchas enfermedades eran las bacterias y gérmenes que estaban en el ambiente. Se demostraba que los hábitos de higiene podían terminar con los microbios, que eran invisibles y estaban en todas partes. El verdadero peligro era lo insalubre de la ciudad, materializado en basureros, charcos, rastros, cementerios, cloacas y acequias. El pensamiento miasmático duró mucho tiempo y causó mucho miedo. El pensamiento microbiano no produjo el mismo impacto en ese sentido.
pero la preocupación médica seguía vigente y se trató de normar la urbanización. En el ámbito científico mexicano, Eduardo Liceaga, Gabino Barreda, José María Reyes y Adolfo Schmidt-Lane, inspirados por los descubrimientos de Pasteur, Koch, Klebs y otros microbiólogos, procuraron aportar soluciones para que la capital fuera un lugar más limpio y para identificar mejor el origen de las enfermedades. El ideal de un panteón general, bien construido y alejado de la población, pudo satisfacerse en 1875, con la formación del Cementerio General de Dolores, al poniente de la ciudad a cargo de un particular, la sociedad Benfield, Brecker y compañía. En 1876, año que coincidió con la llegada de Porfirio Díaz al poder, la ciudad vivió una epidemia de paludismo. Se iniciaron entonces mayores esfuerzos higienistas. Se tomaron medidas para que la población aprendiera a cuidar su cuerpo y a mantenerlo limpio. Ese giro en la forma de vivir implicaba transformar o eliminar aquellos lugares que eran verdaderos focos de infección, entre ellos los cementerios. Pero la higiene corporal no estaba al alcance de todos, empezando por las zonas rurales, marginadas y populares. No obstante, en las últimas décadas del siglo XIX, fue posible implementar medidas más firmes hacia la higiene pública. Médicos e higienistas se enfocaron en las zonas más humildes, donde no podían consolidarse los hábitos de limpieza debido a la falta de servicios como el agua y al hacinamiento, factores que eran caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. También se enfocaron en el tema de la reubicación de los cementerios, pues se imponía la necesidad de transformar o eliminar aquellos lugares que fueran focos de infección. El afán de emprender importantes obras de infraestructura sanitaria no consistía únicamente en hacer nuevos panteones. También se necesitaban lugares donde dar un mejor manejo a los cuerpos antes de sepultarlos, vías férreas que condujeran a los sitios de entierro, coches fúnebres apropiados, hornos crematorios, pero además reglamentos y toda una legislación en materia funeraria que incluyera las opiniones médicas. De este modo, también se validaba la opinión de la ciencia. Hasta entonces, no habían existido normas ni sanciones para asegurar que los sepultureros hicieran un manejo adecuado de los cuerpos durante las inhumaciones. Tampoco se sancionaba el mal desempeño de los administradores de los cementerios. Era necesario regular los espacios de entierro y las prácticas en su interior. Esta reglamentación vio la luz en 1891 con la promulgación del primer Código Sanitario. Se pusieron en práctica medidas como la desinfección de gavetas y se concretó el cierre definitivo de los viejos cementerios y un traslado cuidadoso de los difuntos. Podemos ver que de 1793 a 1881, fechas de los planos que presento, que coinciden con el periodo en el que se dieron estos cambios en materia funeraria, la ciudad había crecido notablemente y la mayoría de los cementerios habían quedado adentro de la traza urbana, que creció varias veces. A continuación, sobre un plano de 1911, formado por la Compañía Litográfica y Fotográfica, presento gran parte de los cementerios que existieron en la Ciudad de México entre el siglo XVIII y la primera década del XX, con el propósito de señalar los que desaparecieron, los que permanecieron y los nuevos, así como su ubicación respecto al crecimiento de la mancha urbana. A la derecha y al centro se aprecian, muy juntos, los primeros cementerios que se formaron en los templos y extramuros. Estos últimos fueron alcanzados rápidamente por el crecimiento de la ciudad, cuyos límites hasta la segunda mitad del siglo XIX no iban más allá de lo que hoy conocemos como centro histórico, y que se recorrieron dejando la mayoría de los antiguos sitios de entierro adentro de la traza urbana. A la izquierda del plano y abajo al centro pueden verse los panteones que se construyeron durante el último tercio del siglo XIX, el americano, el nuevo,
el español, el de Dolores, el francés y el de la Piedad, aunque este solo existió unas décadas, todos ellos lejos de la zona poblada. Las afueras de finales del siglo XIX y principios del XX ya no eran las mismas que en el periodo novohispano o las primeras décadas del México independiente, y la cuestión funeraria de la capital se sujetó a ello. Gracias. Siento, me ha gustado mucho, ha sido muy completo porque es muchísima información, Sí. muchísima, y bueno, la has concretado bastante claramente, ¿sí? Muchos hemos estudiado todo esto de los panteones desde hace tiempo, porque precisamente el Seminario de la Muerte se crea a partir de las epidemias, ¿no? Viene de la demografía histórica y sale lo de la muerte. Y entonces todos estos estudios de las epidemias y todo este problema, pues se ha venido hablando mucho de él. Pero me encantó porque de veras es bastante claro tu participación, ¿no? Muy bien leída, no corriste, se entiende perfecto. Y pues muchas gracias, y pues hay que seguirle trabajando. Y todavía nos debe seguramente de esto, van a salir muchas conferencias más. Esperemos que sí. Muchas gracias. Que te haya gustado a ti también, que te haya sentido a gusto. No, muchas gracias a ti por invitarme, por la paciencia, por grabarme sobre todo, porque a mí me pone muy nerviosa dar las conferencias en vivo. Entonces, grabadas está perfecto. Bueno, así te vas acostumbrando, porque nos encanta que sean en vivo, poderles preguntar y bueno, la calidez humana también es súper importante. Claro. Pero bueno, esto nos salvó, la tecnología nos ha salvado de esta terrible epidemia, que decimos es terrible y nos tocó vivirla. ¿Quién nos iba a decir que tanto estudiarlas y nos toca vivir una, ¿no? Pero también lo vemos que comparadas con nuestras no ha sido tan grave. Los muertes de la 33 del cólera morbus, por ejemplo, supera en mucho esta pandemia, ¿no? En mucho. Y las condiciones eran otras. Hoy lo bueno, pues, para mí, me parece maravilloso todo este esfuerzo de los científicos para sacar una vacuna en tan poco tiempo. Sí, tan rápido. Entonces, increíble y maravilloso. Es increíble también la tecnología que nos da la oportunidad de vernos, oírnos y hacernos un poco más llevadera la pandemia. Pero por favor, hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia, a pesar de que nos vacunemos. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros escuchas y quiero aprovechar para agradecer ampliamente el apoyo del Museo Nacional de la Revolución, de Alejandra Utrilla, su directora, y de todo el personal del museo que nos ayuda en todas las labores técnicas. Mil gracias y mil gracias a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima.